es, no es o busquen siempre la manera de contrastar el cómo la Biblia presenta todo esto que estamos haciendo, que estamos leyendo ahorita en Éxodo y Levítico, con lo que creían los aztecas, con lo que creían los antiguos chinos, con lo que creían los antiguos africanos. O sea, no tiene comparación. El concepto de sacrificio bíblico surge de la misericordia de Dios. Y si lo vemos desde ahí, vamos a ver cómo va a cambiar nuestra idea de por qué es tan cruel la muerte de tantos animalitos. Porque, porque está en proporción con tu pecado. ¿Sí? Si de verdad nos duele el saber que murieron tantos animalitos, es para estar conscientes de la gravedad de nuestro pecado, no para, no para sentirnos mejores porque ya no hay sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay sacrificios de animalitos? Porque la única manera de poder cubrir el pecado se requería el sacrificio de alguien perfecto y santo, y el único que podría hacerlo era Dios mismo haciéndose hombre. Ni un ángel podía hacer eso, porque aunque a un ángel viniera y muriera por nosotros, su sangre no cubría multitud de pecados, ni era para siempre. Quizás iba a durar un poco más que un animal, ya no un año, a lo mejor iba a durar esa expiación de un ángel por unos 5 años o 10 años, pero no más, iba a tener caducidad. Tenía que ser el mismo Hijo de Dios quien cubriera ese lugar para que ese sacrificio fuera eterno. Entonces, no veamos, quiero enfatizarlo mucho porque desgraciadamente hay corrientes cristianas que ven el sacrificio de Cristo como un acto cruel de Dios. Y si leemos bien el texto, es un acto de la misericordia de Dios. Él no quiere que muramos. Él no quiere que muramos. Y el costo de nuestro pecado, tenemos que verlo en ese sentido, no es cualquier cosa. Aunque para nosotros sea normal mentir delante de Dios, es algo gravísimo, ¿sí? Porque Él no miente. Aunque para nosotros sea normal murmurar, es delante de Dios un costo altísimo, porque Él es fiel y Él no, acuérdense que el pueblo murmuró y todo lo que le pasó en el desierto. Entonces, para nosotros es normal o común hacer ciertas cosas, pero el costo de eso que hacemos es que nos quita la vida porque está opuesto a lo que Dios es. Y esa es la importancia que tiene el entender que el estándar que Dios pone de la santidad no es, perdón, para atacarnos, sino es para mostrarnos la magnitud de nuestro pecado y el costo tan alto que tiene, de tal manera que ni todos los sacrificios pudieron cubrirlo, aunque anunciaron, aunque mostraron la forma, no fueron suficientes. Y tenía la única manera era que su propio hijo hiciera esta obra. Lo que vemos aquí en estos últimos capítulos de Éxodo, ya entrando en, en, en materia, es que en la primera parte, antes del pecado de Israel con el becerro, Dios dio las instrucciones a Moisés de cómo iba él a habitar en medio de ellos, que ya habíamos dicho que significa recuperación del Edén. Era cómo regresar al Edén. Y todo lo que Dios reveló acerca del tabernáculo tiene un montón de elementos que estaban en Edén, que si el agua, que si el árbol, que es el candelero, que tiene forma de árbol porque tiene frutos y tiene hojas, y que si este, los materiales con los que se hizo, el oro, plata, estaban en el Edén, hasta lo menciona Génesis que había en el Edén oro y había todos estos elementos. Eh, en cuanto a los querubines, también Dios indica que tenía que haber muchos querubines ahí
eran los guardianes de este lugar santo. Entonces, cuando Dios revela las instrucciones de cómo construir el tabernáculo, lo que le está diciendo a Moisés y al pueblo es, quiero habitar en medio de ustedes y la forma para que habitemos juntos y en comunión es que ustedes regresen al Edén. Y la manera en cómo hay que regresar al Edén está estipulada y organizada en tres partes: un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, que era lo que sería el árbol de la vida. ¿Cómo llegar hasta el lugar santísimo? Y aquí nos revelan que el tabernáculo estaba en tres partes, pero si el hombre no hubiera pecado, el tabernáculo hubiera estado en dos partes: lugar santo y santísimo, porque realmente esta parte cubierta era la que significaba la presencia de Dios. La parte exterior, que era el atrio, era el remedio porque el hombre era pecador. Antes de poder entrar al tabernáculo, primero tenía que pasar por el altar de los sacrificios, después por el lavacro, lavarse bien, y ya podía entrar. Y adentro, chequen ustedes, no hay ningún sacrificio de sangre. Entonces lo que Dios está diciendo es, esto era lo ideal en el Edén, esto que estaba cubierto, que ya quedó cubierto porque ustedes están fuera, pero para poder regresar y entrar necesita, eh, se necesita el derramamiento de sangre para cubrir tu pecado, se necesita el agua para que seas limpiado y lavado totalmente, y ahora sí ya puedas ingresar al lugar santo, a la adoración verdadera y perfecta. Esta anterior no es la adoración verdadera, es el camino para entrar. Por eso vamos a ver en Levítico cómo van a haber sacrificios que son agradables a Dios. Dice de olor grato. De las 5 ofrendas, 3 eran de olor grato, pero 2 eran de olor no grato. ¿Por qué? Porque eran por el pecado. No era algo que Dios hubiera querido, sino era necesario para que tú pudieras accesar. Era necesario estos dos tipos de sacrificio, que eran la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Eran necesarios, pero era por tu pecado. Pero los que eran de olor grato a Dios eran diferentes. Ya vamos a ver esta diferencia, pero aquí solamente es, Dios le da a Moisés la instrucción en tres partes, y la sorpresa es esa, una tercera parte que si no hubiéramos pecado, no estaría, pero al pecar tiene que haber un atrio, tiene que haber un altar de sacrificios y tiene que haber un lavacro. Chequen que hay dos altares. ¿Por qué? Si generalmente ya vimos en Abraham, Isaac y Jacob, era un solo altar. Era un solo altar, y el altar de ellos era un altar de sacrificio, donde Dios se les manifestaba, inmediatamente con piedras hacían un altar y ofrecían un animal. Pero aquí tenemos dos altares, uno de bronce que está afuera y uno de oro que está adentro. El altar que está afuera de bronce era para los sacrificios, era para perdón de pecados. El altar que está adentro era de oro y era para el incienso, era para la oración, para la alabanza, para la gratitud. Ese es el olor grato delante de Dios, ¿sí? Pero para poder entrar a este, primero había que cubrir y quitar el pecado. Entonces veamos que es el remedio de la misericordia de Dios ante la nueva realidad humana del pecado. Pero también le muestra a Moisés lo que él desea, es habitar en medio de su pueblo, no en el atrio, aquí adentro. Está cubierto, nadie lo puede ver más que los sacerdotes, pero todo el pueblo aspira a estar allá adentro. Entonces, esta viene a ser la aspiración del pueblo: ser sacerdote, ser también levita, poder tener acceso a la presencia de Dios, porque en este momento solo los levitas tenían. Pero el hecho de que el pueblo no tuviera acceso no significa que Dios
no fuera su plan. Recuerden que él desde que salieron de Egipto les dijo, quiero que ustedes sean mi pueblo de sacerdotes y profetas. Pero se limitó a los levitas por el pecado del becerro y entonces ellos quedaron con esta idea de el máximo acceso que tenían era el atrio, pero con el deseo de un día entrar al templo. Eso es lo que viene a solucionar Cristo. Cristo no solamente cubre la parte del atrio, no que tú traigas la ofrenda, Él siendo la propia ofrenda, Él nos lava y Él nos mete al lugar santo. Y todavía más, los sacerdotes entraban al lugar santo donde ya no había nada de sangre, pero había un velo que les impedía ver el lugar santísimo. El único que podía entrar hasta el lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, con el sacrificio de Cristo, hasta ese velo queda roto y entonces Él no nos quiere dejar acá en el atrio. Él ya cubrió lo del atrio. Cuando alguien cree en Cristo, ya no tiene que pasar por el atrio, va directo al lugar santo y entra al lugar santo y se lleva la sorpresa de que ya no hay velo. Puede llegar hasta el lugar santísimo, a la mismísima presencia de Dios. ¿Cómo? Con el incienso, con la oración. Entonces, cada que oramos estamos entrando directo al lugar santo, somos sacerdotes y estamos en la mismísima presencia de Dios a donde estaba el arca. Eso sucede cada que oramos. Por esto el incienso, el altar de incienso, era lo que iba a representar el verdadero culto a Dios, el olor agradable, el olor grato delante de Dios, porque Cristo cubrió este olor que no era grato, que era por el pecado. Entonces, el cristiano puede entrar gozoso, pero también humilde, porque sabe que tiene acceso, no porque se lo merezca, no porque sea bueno, es porque hubo un sustituto perfecto por su pecado. Y es entonces que tiene este ingreso allá. Esta revelación que Dios le da a Moisés, curiosamente no lo vimos el lunes pasado, pero se la da en 7 partes. Son 7 veces que eh, son 7 veces, aquí están, que dice el texto desde el 25 al 31. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y habló Jehová a Moisés diciendo, y habló, y 7 veces lo dice Dios, y le va a ir indicando a Moisés que si el arca, que si el dinero del rescate, que si el lavacro, que si el aceite, que si el incienso, que si las vestiduras, ¿qué está queriendo decir el texto de Éxodo? Es una nueva creación, porque la séptima vez que Dios habla a Moisés es para indicarle lo del sábado. Entonces vean lo interesante de cómo está la narrativa de Éxodo. Es lo que Dios le está revelando a Moisés es la nueva creación, lo que hizo en Génesis 1, pero ahora con un pueblo y de otra manera, un jardín de Edén que va a ser movible, que va a caminar junto con ellos. Y la presencia de Dios ya no se va a apartar como con los querubines, sino van a poder tener acceso a ella, va a estar en medio del pueblo y su nube va a caminar con ellos. Entonces, esto va a ser, digamos, el prototipo que va a tener el pueblo del regreso al Edén y el prototipo que va a tener el pueblo de lo que fue la creación. Para ellos, entender la creación era entender la liberación. Para ellos entender la creación estaba en sintonía con entender la presencia de Dios caminando en medio del Edén, era la presencia de Dios caminando en medio del pueblo. Pero viene lo del pecado, no se frustra el plan de Dios, simplemente se posterga y solo escoge a una tribu. Y lo que vamos a ver después del pecado, donde ya vimos que es el centro de todo Éxodo, este momento del grave pecado del becerro de oro, acababan de decir, sí, Señor, obedeceremos, y viene este gran pecado, y la intercesión de Moisés, que Moisés sube solo y se pone en lugar del pueblo como sustituto y pide incluso morir él en vez del pueblo. Incluso si hubiera muerto Moisés por el pueblo, su muerte, ¿cuánto más podría valer? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? Pero la ira de Dios hubiera continuado.
Entonces vean que ya aquí Moisés anunciaba la necesidad de un intermediario, de un mediador. Y lo interesante de Moisés es que sube al monte a pedir la misericordia. Tú eres misericordioso, le dice a Dios. Y entonces, cuando se apela a su misericordia, es que se está reconociendo verdaderamente quién es Dios y cómo Él se ha revelado, y es que Dios obró con misericordia. Postergó su ira, hubo consecuencias del pecado, pero continuó su plan. Es decir, no todos fueron sacerdotes, fue la consecuencia del pecado, pero sí hubo sacerdotes y hubo una tribu que mantuvo esta fe, esta esperanza de un día todos ser sacerdotes. Y entonces la siguiente parte, que es después del pecado, cuando Moisés vuelve a subir y tiene ahora que labrar otras piedras y Dios vuelve a escribir con su mano los 10 mandamientos y le dice que los va a meter adentro del arca del pacto, bajan y vemos el cambio en el pueblo, que fue lo que leímos esta semana. ¿Qué sucedió? Después de la remisión del pecado, de esta intercesión de Moisés, de este acto misericordioso de Dios, dice que el Espíritu de Dios se movió y escogió a estos hombres para que empezaran a construir el tabernáculo. Muy parecido a lo que sucedió en Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esperando que Dios hablara. Y aquí vemos las dos partes, ¿no? Dios habla en Génesis 1 e inmediatamente dice, y fue hecho, y así fue hecho. Y dijo, entonces dijo Dios, tal y tal y tal, y así fue hecho. Y lo mismo vamos a ver aquí en Éxodo. Todo lo que dijo Dios antes de pecar, lo vamos a ver después de la intercesión de Moisés, y así fue hecho. Es decir, Éxodo nos está diciendo que se está recuperando todo lo, todo lo de la creación, porque el Espíritu empezó a moverse, el pueblo pidió perdón y Moisés intercedió, y al darse todos estos elementos que son de la misericordia de Dios, entonces se empieza a realizar lo que la palabra había dicho. La palabra de Dios dijo, y el Espíritu lo ejecuta. La construcción del tabernáculo es la ejecución de la palabra de Dios, es la obediencia a la palabra de Dios de un pueblo que ya ha sido redimido, de un pueblo que ha sido perdonado por la intercesión, por la mediación, pero que va a incluir en esta construcción estos tres elementos. Eso es lo que vamos a ver, digamos, en todo lo del tabernáculo. Y esta construcción, que ya la hemos analizado mucho, recuerden, afuera es puro bronce, el bronce representa juicio. Plata, ¿dónde se encuentra la plata? En todas las bases, en todo estaba cimentado sobre plata. No había nada abajo que no tuviera plata. Todos los postes de adentro y de afuera estaban sobre plata, ¿sí? Y la plata representa la redención, es decir, Dios puede habitar en medio de su pueblo bajo el esquema de la redención, que el hombre sea redimido. ¿Qué significa ser redimido? Ser rescatado, ser comprado a precio. Y vamos a ver que dentro de todas las instrucciones que Dios le da a Moisés, le dice, cuenta a todos de 20 años para arriba y que todos paguen medio ciclo de plata dando para su rescate, y el que no la pague va a morir. ¿Qué significa este medio ciclo de rescate? Era lo que el precio por pertenecer al pueblo, y lo que está dando a entender es que este valor sí era parejo para todos, no dependía de ricos, de pobres, era había ofrendas que eran proporcionales a lo que cada quien tenía, pero este pago del rescate es el único que es parejo para todos. Dice, ni el rico dará más, ni el pobre dará menos. Todos medio ciclo de plata. Y otra vez vemos el elemento de la plata porque simboliza, era el rescate, dando a entender que todas las vidas de las personas valían lo mismo y tenían que ser rescatadas. Esto implica en el Nuevo Testamento que todos los que hemos sido salvos en Cristo
es el mismo valor, el mismo precio, la muerte de Cristo. Nadie recibió más pago ni menos pago. Todos fuimos rescatados con el mismo valor, la muerte de Cristo. Esto ya se veía venir desde aquí, desde Éxodo, en donde para el rescate a todos se tiene que tratar con el mismo valor. Todos valen lo mismo para Dios para ser rescatados. Para las demás cosas ya cambia, ya va a haber porcentajes y demás. Pero aquí va a entrar lo del rescate, que es cuando se aplicaba el rescate. Cuando alguien era atrapado en una guerra y quedaba preso, era un preso de guerra, y entonces alguien quería ir a rescatarlo. Tenía que ir y preguntar cuánto era el precio de ese rescate, porque había quedado esclavizado, había quedado recluido como precio de guerra, ¿no? Y se pagaba ese precio y la persona era liberada. A eso se refiere la Biblia cuando Cristo nos rescató. Es la idea de estábamos esclavos, estábamos reos, estábamos presidiarios, éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos rescató, nos liberó, nos pagó el precio del rescate, ¿sí? Pagó el precio que se pedía por esa vida. Aquí la gran pregunta es, cuando Dios pide el rescate de cada uno y que no faltara ninguno porque se tenía que hacer un censo. Pocas veces Dios pide censo, pero en esa ocasión lo pidió y tenía que ser muy a detalle y tenía que ser para el rescate. Nos da a entender que quien pide el precio del rescate es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dador de vida o Él es el que quita su presencia. Y cuando Él quita su presencia, la persona muere. Si Él es el que creó todo el cielo y la tierra, de él surge todo lo que es vida. Estar dentro de Dios es vivir, estar fuera de Dios es morir. Entonces, el que tiene en sus manos el poder de la vida y la muerte es Dios. Cuando decimos que Cristo pagó el precio del rescate, hay algunos grupos que creo yo que erróneamente dicen, ¿a quién le pagó Jesús el rescate? Al diablo para que nos liberara. Eso es un error totalmente fuera de contexto porque justamente tenemos que leerlo desde aquí para entender la idea del rescate es desde aquí. Es el precio de tu vida que es pagado a quien puede dar vida, no a donde fuiste esclavizado, es a quien puede darte vida. Entonces, cuando decimos Cristo pagó el precio de nuestro rescate, es Jesús dando el precio para que sigamos estando dentro de la vida y no quedemos fuera de Dios, que es muerte. ¿Sí? Esta es la idea del rescate que tenía que ver con la plata. Y el oro tiene que ver con la pureza. Todo lo de adentro, lo que está cubierto, lo que no es el atrio, era de oro. Era de madera cubierta de oro. Y algunas piezas como el candelero eran totalmente de oro macizo. Se fundió de una sola pieza. ¿Qué da a entender esta madera cubierta de oro? La madera representa la humanidad y el oro representa la divinidad. Ya desde aquí se anunciaba esta combinación de lo humano y lo divino, ¿sí? Aunque aquí está representado de formas básicas con símbolos, todo apuntaba a que un día lo humano y lo divino se unirían para el rescate y para llevar al hombre hasta la misma presencia de Dios. Entonces, vean que todos los elementos que están aquí en el tabernáculo, de una u otra manera, apuntan a Cristo. Por eso Cristo es el Cordero de Dios, por eso Cristo es el agua, por eso Cristo es la luz, por eso Cristo es el pan, por eso Cristo es el intercesor, el sumo sacerdote. Y se dan cuenta, todo lo que está aquí en el tabernáculo, en el Nuevo Testamento, nos van a explicar los apóstoles, Cristo. Cristo estaba ahí representado en muchísimas figuras para que de manera sencilla el pueblo fuera entendiendo
quién es Dios y cómo iba a revelar su misericordia en este momento de manera temporal, pero conforme el pueblo fuera aprendiendo cómo funcionaba el tabernáculo, iba a entender cómo iba a ser esa misericordia de Dios revelada totalmente en Cristo. Es por esto que luego el Nuevo Testamento nos va a decir que Cristo es el verdadero templo de Dios, el verdadero lugar que la verdadera habitación, el verdadero tabernáculo de Dios. Ya el tabernáculo en el Antiguo Testamento, que era un lugar físico, en el Nuevo Testamento es una persona, es Cristo. Entonces, esta es, digamos, la distribución, y pues ya hemos analizado un poquito cada elemento y demás, solamente que aquí en estos capítulos se dice que se construyó todo, y lo último que se construyó, va a ser interesante, por ejemplo, el orden. Lo primero que se construye es el arca de la alianza, luego los muebles del lugar santo, y luego los muebles del atrio, justamente para dar a entender este movimiento de Dios de adentro hacia afuera. Pero el hombre entra de afuera hacia adentro. ¿Sí? La construcción va de lo más santo a lo que va más hacia afuera, lo que va en el lugar santísimo primero, luego en el lugar santo y de último lo que está en el atrio. Pero la entrada va a ser por medio de los sacerdotes, y es por eso que el capítulo 39 nos va a especificar las vestiduras limpias de lino. El lino es la justicia de Dios, y da a entender que tiene que haber una vestidura especial para poder entrar al tabernáculo, y tiene que ser blanca y de lino. Pues resulta que el Nuevo Testamento también nos dice que el día que creímos en Cristo, Cristo nos vistió de su justicia para que pudiéramos entrar con toda la vestidura de sacerdotes al lugar santo y al lugar santísimo. Entonces, todo lo que en el Nuevo Testamento, verbos que se utilizan, que a veces lo leemos así rápido, tienen que ver con todo esto que pasó aquí. Es que Jesús nos vistió, que ofrecemos sacrificios, que el incienso que llega hasta el trono de Dios, todo eso. Si no entendemos todo esto que se construyó aquí y para qué era para conocer cómo el Dios misericordioso estaba dándole esta opción a su pueblo de regresar a su presencia. Ya hecho todo lo que Dios mandó por estos hombres, que no solamente fueron ellos dos de Aholiab y Bezaleel, sino dice el texto que muchos más cooperaron, y que la ofrenda que llegó fue abundante. Vean el cambio, ¿no? De lo que pasó en Becerro de Oro, y después que abundó, que llegó un momento que Moisés dijo ya no traigan más, construyeron todo, las mujeres tejieron hilos porque tenían que ser colores específicos, a los 4 colores. Eh, el, el azul, pues obviamente tiene que ver con lo celestial. El púrpura tiene que ver con lo real, lo real de realeza, lo de rey. El rojo tiene que ver con lo sacerdotal, la sangre. Y el blanco tiene que ver con la justicia. Otra vez Cristo representado ahí. Azul, Él es divino. Púrpura, Él es rey, Él gobierna sobre todo. Rojo, Él es sacerdote. Aquí va a ser interesante lo que Hebreos va a decirnos. Jesucristo fue el sumo sacerdote que ofreció la ofrenda. ¿Y cuál fue la ofrenda? Y va a responder Hebreos. Él mismo fue la ofrenda. Él fue sacerdote y al mismo tiempo cordero. Por eso el texto en el Nuevo Testamento dice, Él se ofreció a sí mismo. Ya tiene más sentido entenderlo con respecto a esto que estamos viendo. Él se ofreció porque Él era el sacerdote, a sí mismo porque Él también fue la ofrenda. Y Él, dice Hebreos, no se ofreció en este altar temporal, Él lo hizo en el tabernáculo celestial. Y entonces nos hace recordar Hebreos que este tabernáculo que construyó Moisés era una figura de lo que Dios le mostró en el monte, de cómo estaba el tabernáculo celestial. Ya desde ahí nos está indicando que esto era temporal, porque era solo figura del celestial. Y el Nuevo Testamento nos va a aclarar que Cristo toda esta misma labor la hizo, pero en el tabernáculo celestial, y nos consiguió precisamente acceso directo al tabernáculo celestial.
Creo que el lunes pasado les comenté que Cristo jamás entró al lugar santo del templo que había en su época ahí en Jerusalén. Nunca. Él a lo más que llegó fue al atrio. Por eso alguien podría decir, pues es que él nunca cumplió todo lo del sacerdote, ni hizo todo, porque dicen que él es el sumo sacerdote, y por eso va a ser importante cómo lo van a explicar los apóstoles, tanto Pablo como varios de los, Pedro mismo y demás en sus cartas, y van a decir, hay que entender que todo eso era sombra, era terrenal, era aprendizaje, era pedagógico, para que entendiéramos lo que Cristo iba a hacer en el terreno de lo espiritual, en el cielo. Y entonces Él hizo todo eso, pero Él entró al lugar santísimo en el cielo, y ahí fue donde llevó todo el pago del pecado delante del Padre, y el Padre ahora ha recibido como olor grato esa ofrenda, y ahora todos los que están en Cristo tienen acceso a Él. Pero fuera de Cristo no hay posibilidad, porque Cristo es justamente la solución y el remedio total que viene de la misericordia de Dios. Entonces ya tenemos todos los elementos, tanto los materiales que se usaron, oro, plata, bronce, ya más o menos vimos madera, qué significan, los colores, ya también más o menos vimos qué significan, y cada elemento, pues también ya hemos comentado, ¿no? Que si acuérdense, son dos altares, lean bien cuando le digan altar de bronce es el de afuera, altar de oro es el de adentro, o también cuando le digan altar de los sacrificios o altar de los holocaustos es el de afuera, altar del incienso es el de adentro. Entonces, para que distingamos esto a la hora de seguir, porque vamos a seguir leyendo y vamos a encontrar las dos, el altar a cada rato, pero para diferenciar si están hablando de altar de bronce, están hablando de cualquier israelita que tenía acceso a él. Pero si están hablando de altar de oro o altar de incienso, se están refiriendo a los sacerdotes. Ellos son los únicos que tenían acceso. Y en el Nuevo Testamento, cuando se refieren al altar de bronce o de los sacrificios, se refieren a Cristo, a quien hizo ese sacrificio. Y cuando se refieren al altar de oro o de bronce, se refieren también a Cristo, pero entramos nosotros como sacerdotes, Él como sumo sacerdote, y nosotros como sacerdotes podemos ofrecer nuestras oraciones, y cada que oremos es como si estuviéramos con la túnica blanca de lino adentro del lugar santo ofreciendo el incienso. Cada oración del creyente es ese acto, no en el tabernáculo terrenal, sino en el celestial. ¿Sí? Entonces ya tenemos, digamos, el panorama general. ¿Qué sucedió al final? Pues nos dice el texto que Moisés, Dios lo habló, y él fue el que fue colocando uno por uno todos los elementos conforme Dios le fue diciendo, no solamente en qué lugar, sino en qué orientación. Y ya le dice, primero colocó el arca, adentro del arca puso las tablas del testimonio o los 10 mandamientos, las tablas del pacto, ahí van a esas, y nunca más, esas gentes que vieron la construcción del arca, vieron cómo entró, porque cuando Moisés las metió, ya habían construido todo el tabernáculo, ya han puesto las cubiertas, así que cuando esas personas vieron cómo entró, nadie más volvió a ver el arca más que esa generación. El arca permaneció siempre oculta, y cuando la sacaban, acuérdense que siempre la tapaban. Entonces, eh, luego puso la mesa, y luego puso el candelero frente a frente, y en el centro estaba el altar de incienso, y ahí lo puso Moisés. Nos va narrando la Biblia cómo fue poniendo Moisés cada elemento y cuál puso primero, cuál puso segundo, y si se dan cuenta, dentro del lugar santo, el último elemento que pone es el altar de incienso. Como que viene a ser el central, justo las oraciones. Solo podías entrar con incienso al lugar santísimo, y solo podías estar adentro si el incienso estaba encendido. Entonces ya hemos comentado un poco del pan y la lámpara, pero el incienso era primordial en toda esta parte interna. Y afuera está primero, pone el altar de bronce, y después el lavacro, porque el lavacro no era para hacer ningún ritual, sino solamente era para lavarse antes de cualquier cosa. Los sacerdotes se lavaban ahí manos y pies
antes de ofrecer los sacrificios del altar de afuera o para entrar al lugar santo. Entonces, el agua viene a ser como un punto de entrada y salida, así como el incienso entre el lugar santo y el lugar santísimo, así el agua entre el atrio y el lugar santo. Es decir, para poder pasar del atrio, para poder pasar de fuera del Edén a dentro del Edén, está el bautismo, está el lavamiento. Pero para poder pasar del lugar santo al lugar santísimo está la oración de los santos. Vean, aquí tenemos nuestros dos elementos claves con el cual tenemos estos sacrificios, esta nueva manera de adorar a Dios, ¿no? Terminando Moisés de acomodar todo, la Biblia nos menciona que la nube descendió y cubrió todo el tabernáculo de tal manera que Moisés no podía entrar. Esa misma nube que los estuvo guiando en el desierto, nube de día, fuego de noche, fue exactamente la misma que apareció ahí exactamente un año después de que llegaron ahí a Sinaí. Al siguiente año, un año exacto, construyeron el tabernáculo, o sea, estuvieron estacionados ahí un año, construyeron el tabernáculo y la nube se depositó y ahí se nos avisa que cuando la nube se levantaba el pueblo se movía y cuando la nube se detenía el pueblo ahí se quedaba. Ya Éxodo va a terminar con esta indicación de que el pueblo ha sido perdonado, el Dios habita en medio de su pueblo, Dios se agradó de esta obediencia final porque si no, no hubiera descendido en su nube. Es decir, la misericordia de Dios está totalmente activa en medio del pueblo porque el pueblo hizo exactamente todo lo que Dios reveló de cómo va a funcionar con ellos y cómo van a agarrarse de su misericordia. Esta fue la señal de que todo al final lo hicieron como Moisés lo pidió y vemos la obediencia del pueblo como resultado de su arrepentimiento después de lo del becerro. Una obediencia leal, fiel, total, completa, que hasta se excedieron en todas las ofrendas que dieron, ¿no? Justamente cuando la persona se sabe perdonada, su corazón rebosa y desborda y tiene para dar más de lo que se le pide porque se sabe perdonado. Lo único que logra ablandar un corazón para que salga de su egoísmo y brote hacia afuera es el perdón, pero no cualquier perdón, el perdón eterno, el perdón de Dios. Es el que hace que, que un pueblo cambie de haber sido pecador como ellos a un pueblo obediente. ¿Cuándo sucedió? Cuando se supieron perdonados totalmente y no solo perdonados, que ese Dios que les ofreció su misericordia desea vivir en medio de ellos. No solo es el perdón, sino también comunión. Perdón lo encontraban en el atrio, pero la comunión la encontraban en el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí había comunión, ahí estaban los panes de la comunión, ahí estaba el candelero. Vean, es una manera hermosa como Dios nos revela, incluso a nosotros como si fuéramos niños, para que entendamos y cuando lleguemos al Nuevo Testamento apreciemos más la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y solo para terminar les comento que cómo sucedió esto en el Nuevo Testamento. Justamente cuando Cristo se va, le dice, Cristo termina su obra, muere en la cruz y ni sus 12 más cercanos estaban siendo fieles. Justo antes de morir, uno lo traicionó y el otro lo negó y los demás salieron corriendo. O sea, vemos ahí un claro momento en donde sí, Señor, obedeceremos. Sí, claro, lo mismo que hizo el pueblo. Y tantito él se separa de ellos, como pasó con Moisés, inmediatamente ellos están pecando. Y entonces Cristo resucita y se les aparece y es cuando les empieza a hablar
claramente de todo lo que significaba su muerte y su resurrección en términos de la misericordia de Dios. Ellos se vuelven de pecadores, de cobardes, a obedientes. Exactamente lo que estamos viendo ahí. Vemos a un Pedro que lo negó y ahora hablando ante 3,000 personas y demás, pero viene el clímax, así como Éxodo nos va llevando y nos dice, esta es una nueva creación. ¿Y cómo saber que es una nueva creación? Ah, porque al final la presencia de Dios vuelve a habitar ese nuevo Edén y su nube baja y su fuego de noche está. Pues resulta que en el día del Pentecostés, reunidos, ellos perciben una manera diferente en cómo esa nube baja o ese fuego baja sobre ellos. Ya no es una nube sobre todo el pueblo, son lenguas de fuego sobre cada uno. Como si esa nube o esa llama de fuego que estaba en el desierto de forma comunitaria se hubiera repartido en pequeñas llamitas, y lo que se está diciendo ahora en Pentecostés es, en Cristo, todo lo que se anunció tiene una dimensión perfecta, completa, eterna. Ya no necesitan reunirse en un lugar para que la presencia de Dios se manifieste. Ahora, la presencia de Dios va a ir con cada uno de ustedes de manera individual. Cada uno de ustedes es un tabernáculo y Dios quiere morar en ustedes. Entonces, este momento clave de el Pentecostés, donde las llamas de fuego estaban sobre todo, no solo sobre los 12, sobre los que todos estaban ahí reunidos, ellos perciben esta nueva dimensión, o mejor dicho, lo que se anunció ahora cumplido. Dios desciende a morar en medio de su pueblo, pero en cada uno se reparte el Espíritu, de tal manera que juntos son este pueblo que Dios quería, pero cada uno por sí mismo es un propio tabernáculo. Y es a lo que Pablo va a decirnos, que somos templo del Espíritu de Dios. Somos el nuevo tabernáculo. Cada uno de nosotros, ahora denle este giro. El tabernáculo que Dios aquí pidió que se construyera representaba a Cristo de manera total y completa, pero los que hemos creído en Cristo formamos también un pequeño tabernáculo. Es decir, nuestro corazón viene a ser el lugar santísimo y todo nuestro cuerpo viene a ser los atrios. Y no quisiera extenderme más en esto porque, pero es como cada uno entender que somos templo, pero desde la perspectiva del tabernáculo. Entender todo esto que Dios quiere para ti, ropas blancas y olor agradable, incienso, por eso dice orad sin cesar, y que un sacrificio, todo tu ser es sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, todo lo que el Nuevo Testamento nos va a decir es porque tú eres un tabernáculo y el Espíritu de Dios en forma de nube y de fuego mora en ti. Cristo mora en ti por su Espíritu. Entonces todo esto viene a tener cumplimiento, pero ahora la diferencia es que ya no es temporal, es eterno y para siempre. Hasta ahí le vamos a dejar.